una de las grandes prioridades de nuestro país, y para eso hemos invitado a Robert Castillo, experto en temas de seguridad ciudadana, a quien damos la bienvenida al vuelo. ¿Qué tal, Robert? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Raúl, soy Fran Casas. Mucho Perdón, gusto Frank estar Casas, tienes contigo. toda la razón. Mil disculpas. No, Es no te mi error. preocupes. Un saludo también para todo el público de Nativa, por supuesto. Bueno, Frank, ahí, por supuesto, tenemos el tema central, que son estos 10 días de estado de emergencia en nuestro país. ¿Cómo ves tú estos 10 días? ¿Han servido, han funcionado o ha sido puro populismo? Creo que lo último es justamente la respuesta ideal, ¿no? Pero digamos, avancemos un poco más y evaluemos lo que ha estado haciendo el gobierno en general en materia de seguridad ciudadana, ¿no? Desde que se inició su gestión, ¿no? A finales del año pasado, ¿no? En principio, en el contexto de la reunión de investidura del Premier, se nos prometió una reestructuración de toda la Policía Nacional en virtud de dos cosas, ¿no? En virtud del conflicto que duró hasta por lo menos el mes de febrero, que trajo trágicas muertes, pero también por la grave corrupción que afectó a las altas esferas de la Policía Nacional del Perú. De eso que hay hasta el momento, nada, ¿no? Ujú. Tenemos también, se nos prometió el plan Compunche Seguridad, en donde se iban a implementar una serie de medidas, de acciones que iban a permitir en el corto plazo poder reducir el número de víctimas de los diferentes delitos, especialmente de la extorsión. ¿Qué hay de ese plan Compunche Seguridad? Hasta el momento nada. Se nos prometió luego en pocos días, ¿no? El plan Boluarte, sobre todo Sí, en este contexto de tratar de imitar a del las plan medidas Bukele. punitivas del plan Bukele. ¿Qué hay de eso? Ni siquiera hay un plan, ni siquiera hay un documento, ni siquiera hay una hoja, ni siquiera hay un párrafo de ese plan. No hay Pero nada, Frank, lo que absolutamente. tenemos, lo que hemos tenido en las últimas 2 semanas, 10 días, han sido imágenes, no sé si impactantes, pero por lo menos llamativas, ¿no? Es decir, estos delincuentes presentados con rojo, ¿verdad? Estas intervenciones, por ejemplo, en los autobuses, donde se les pedía documentos de identidad a las personas que estaban trasladándose por la ciudad. Hemos visto una pareja de enamorados que estaban muy acaramelados y fueron también intervenidos por la policía. Eso es lo que hemos visto concretamente. No sé si hay alguna otra medida que tenga un poquito más de profundidad y de eficiencia que esto, que es tan llamativo, tan populista, tan para las cámaras, pero que realmente no va a solucionar, creo yo, el problema de la inseguridad ciudadana. Por supuesto que no va a solucionar absolutamente nada, ¿no? A lo que voy es que justamente estas medidas que tú has lanzado, pues es obvio que responde más bien a una lógica de teatralizar la Exacto. seguridad o de intentar simular de que se están planteando prácticas de seguridad, pero que no tienen ningún norte, ¿no? Al no tener ningún norte, lo que buscan es pues simplemente aparentar de que se estuviera haciendo algo, en principio ante la ignorancia de no saber qué hacer. Hay que hacerlo claro, ¿no? Han pasado 8 o 9 meses en el cual si algo nos ha demostrado el gobierno, desde el sector interior, el gobierno central, y también, ¿por qué no hay que decirlo? Los alcaldes también, es que no tienen ni idea de cómo empezar a afrontar la seguridad ciudadana en sus distritos y en el territorio en general, ¿no? Pero también porque básicamente existen, pues, digamos, un deseo, una intención muy clara de tratar de soslayar los diferentes problemas que circulan alrededor del gobierno, que va más allá de la seguridad también, ¿no? Que tiene que ver con Ajá. las graves denuncias en materia de derechos humanos, en la poca legitimidad que tiene el gobierno para practicar ciertas políticas. Lo cierto es que básicamente este tipo de medidas lo único que hacen es tratar de ocultar esos otros graves O problemas que sea, también para llamarlo como se llamó siempre, nos estás hablando de una cortina de humo. específicamente es una cortina de humo no seria, poco seria, ¿no? Y las cosas serias que incluso ellos en algún momento han mencionado, a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando el ministro del Interior se presentó ante el Congreso de la República en esa lógica de la solicitud de las facultades legislativas y se comprometió, por ejemplo, en trabajar sobre 3 indicadores muy concretos, que eso me parece estratégico, ¿no? En homicidios, en lucha contra el narcotráfico y en Sí, el delito, controlar el delito patrimonial. Entonces, sí. uno pues piensa que me parece correcto porque son los 3 delitos más graves que en ese momento están afectando a la ciudadanía. Pero no tenemos absolutamente nada más allá de esa declaración, ¿no? Las medidas, por ejemplo, las facultades legislativas que han lanzado es básicamente tienen una lógica
de sanción punitiva, que si bien puede ser importante y necesaria para poder buscar, por ejemplo, justicia, pero no van a prevenir los delitos, que finalmente es lo que quiere el ciudadano. Yo no quiero que me roben, no quiero que me maten, no quiero que me extorsionen. Entonces, ¿cómo hacemos para prevenir el delito? Es algo que el gobierno hasta ahorita no lo ha planteado en blanco y negro. Ese es el gran reto en realidad, ¿no? Es decir, como dices tú, no sancionar al delincuente, sino impedir que delinca, es decir, impedir que sigan ocurriendo los delitos. Ahora, te podría responder, digamos, alguien que ha participado de estos planes, que, por supuesto, las penas tienen un efecto disuasorio, es decir, que los delincuentes se verán disuadidos de seguir delinquiendo, de robar o de matar, lo que sea, si es que estas penas les producen miedo, por decirlo de alguna manera sencilla y directa. Sí, efectivamente, cuando se creó y empezó a existir y a practicar el derecho penal, ¿no? Se pensó que este era un factor elemental para tratar de disuadir el delito, pero también, y para eso existen otras disciplinas, ¿no? Es claro y evidente que no es el único factor que tiene que construirse para poder tratar de prevenir el delito. Existen otros factores, ¿no? Cada delito responde a diferentes causas, ¿no? Por ejemplo, ya hemos hablado, ¿no? El caso de la extorsión, una de las cosas que facilita la extorsión es que existe una disponibilidad amplia de celulares y de chips de telefonía móvil que facilita que cualquier delincuente, cualquier extorsionador esté constantemente practicando el delito contra sus víctimas, ¿no? Entonces, existe una dimensión económica que también influye, sobre todo de poca regulación económica, y en eso nuestro país también es bastante abierto a ese control, que genera que exista una multidisciplinaridad de delitos que aparecen en nuestro entorno, ¿no? Lo cierto es que no hay una estrategia, pero lo cierto es que también es que el gobierno ha pretendido, en esa lógica de creer que realmente pueden inventar la pólvora, ¿no? Nos han venido planteando ideas, no planes, pero sí ideas de las cosas que se podrían hacer, pero han dejado otras cosas de lado, como por ejemplo, sí tenemos una política nacional de seguridad ciudadana, se promulgó el año pasado, en el año 2020, que justamente tiene esa lógica como línea maestra, ¿no? De la multicausalidad de los factores que originan los delitos, las oportunidades delictivas que hay que controlar, ¿no? Sin embargo, ha hecho caso omiso porque a muchos gobiernos como este no les interesa dar continuidad a las políticas de Estado. Esta política pues tiene una vigencia al 2030 y simplemente no se ha hecho nada, ¿no? Por otro lado, tenemos el Plan Mariano Santos de la Policía Nacional, que también nació el año pasado, en el 2021, perdón. Sin embargo, tampoco se ha implementado ni siquiera una actividad de ese plan que tiene objetivos, indicadores, que es la manera seria como tenemos que implementar y hacer monitoreo y seguimiento respecto a las metas que allí se trazan. Ahora, finalmente está el tema de la inmigración. Te lo digo porque el gobierno, el Consejo de Ministros, ha aprobado 2 decretos legislativos. Uno que modifica el Código Penal y permitirá la expulsión de extranjeros que cometan delitos como el homicidio, la violación sexual, el sicariato o el secuestro. Y el segundo, que modifica también el Código Penal y amplía el plazo para la plena identificación de ciudadanos extranjeros en situación de ilegalidad en el país. ¿Esto contribuirá a mejorar la situación de seguridad en nuestro país, en el Perú? En un contexto normal es evidente que cualquier país tiene el derecho de poder restringir y determinar las medidas administrativas y sanción que corresponde cuando una persona no nacional pues vulnera justamente las leyes de migración, ¿no? Sin embargo, el problema con este tipo de medidas es que parece estar más asociado a esa lógica de tratar de culpar al extranjero de todos los problemas asociados exactamente de la seguridad ciudadana, cuando es evidente, sabemos que no es necesariamente, los diferentes delitos que nos afectan, fundamentalmente el del delito patrimonial, que es el que aglomera el 70% de los delitos que más nos afectan. Estamos hablando del robo y hurto de celulares, por ejemplo, ¿no? Está asociado con la migración, porque sufrimos de robo y hurto de celulares, de laptops, de cartera, desde mucho antes de la inmigración venezolana, por ejemplo. Entonces, el problema es que están empleando este contexto para tratar de buscar un enemigo, un chivo expiatorio a quien culpar, ¿no? Sin embargo, este tipo de medidas, aun cuando es importante, pues no necesariamente va a afectar a los delitos. Tenemos que ser un poco más serios en materia de política de seguridad ciudadana, entender de que cada delito responde a diferentes causas y es justamente las medidas integrales las que van a permitir al Estado tratar de controlar
o poder disuadir la persistencia de algunos delitos, ¿no? Muy bien, Fran Casas, experto en temas de seguridad. Te agradezco muchísimo tu participación en Al Vuelo para hablar de este tema que es prioritario y que, digamos, está generando muchos titulares, pero no sé hasta qué punto esté generando verdaderos resultados. Un fuerte abrazo. Con mucho gusto, Raúl. Hasta luego.